Vamos a orar. Sí, Padre, te alabamos y te glorificamos. Tú eres el Señor, Padre Santo. Realmente queremos aprender de ti, queremos aprender en ti, queremos vivir en ti, Señor. Danos discernimiento y sabiduría para hacerlo. Danos, Señor, fuerzas para realmente ser ese testimonio, ser ese pueblo tuyo que vive conforme a tu voluntad. Amén. Este periodo de celebración queremos dedicarlo a la bendición, a bendecir. El pueblo de Dios está llamado a bendecir. Ya el llamamiento a Abraham fue: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. A lo largo de este último periodo queremos bendecir a los maestros, a los centros escolares. El próximo domingo, durante el culto, también queremos bendecir a los políticos. Estamos acostumbrados a maldecirlos, pero nosotros queremos bendecirlos. La palabra de Dios nos enseña a hacer eso. Vamos también a orar y a bendecir a los que se ocupan de nuestra seguridad, y vamos a bendecir a aquellos que trabajan por los demás en nuestra sociedad. Queremos bendecir a la ciudad. Pero queremos comenzar el día de hoy bendiciendo a aquellos que trabajan por la educación. ¿Por qué? ¿Por qué damos esta importancia? ¿Por qué comenzamos esta etapa de bendición con aquellos que se dedican a la enseñanza, que trabajan por la enseñanza? Porque la Biblia habla ampliamente de la importancia de la enseñanza. Me gustaría que con la ayuda del Señor en esta mañana nosotros nos centráramos en la importancia de la enseñanza. Eclesiastés 30:13 dice: enseña a tu hijo y trabaja en él para que no tropieces en su afrenta. Desde el comienzo, desde el principio, desde el comienzo de la Biblia, tengo la manía de poner el dedo ahí y apagar, se nos enseña la importancia que la palabra da a la enseñanza. En el Antiguo Testamento se nos dice claramente que los padres eran responsables delante de Dios de la enseñanza de sus hijos. Tenían que dar cuenta a Dios de la enseñanza que daban a sus hijos. A lo largo del Antiguo Testamento nosotros nos damos cuenta que en el pueblo de Israel se llega a desarrollar un sistema de enseñanza muy elaborado. Hasta los 4 años los niños estaban en su casa. El padre y la madre tenían que enseñarles los primeros rudimentos. Cuando posteriormente ya se crea primero el tabernáculo y después los asentamientos en Israel, entonces son los profetas los que se encargan de enseñar lo que podríamos llamar la enseñanza primaria de los niños. Y posteriormente, cuando se edifica el templo, es en el templo donde se les da la enseñanza superior. Desde el Antiguo Testamento encontramos que en el pueblo de Israel era difícil encontrar un analfabeto. ¿Por qué? Porque cada padre entendía que respondía delante de Dios, porque esa era la voluntad de Dios de la educación de sus hijos. Al pueblo de Israel se le reconocía, se le llamaba entre los pueblos de alrededor como el pueblo del libro, porque vivían y se desarrollaban en torno a la palabra de Dios. Enseñanza y vida espiritual estaban tremendamente unidas.
En el Nuevo Testamento encontramos ese sistema ya totalmente establecido. A lo largo de todo Israel vemos que en cada sinagoga había una escuela de enseñanza por la mañana donde los rabinos, donde los maestros, rabí significa maestro, enseñaban y capacitaban a los niños. No existía el analfabetismo en el pueblo de Israel. No existía el analfabetismo. Y nosotros nos damos cuenta de que en el Nuevo Testamento no solamente es eso, sino que a lo largo del Nuevo Testamento la Iglesia primitiva asume el reto del Antiguo Testamento de enfatizar la formación y la educación. El principio del la Iglesia de Israel nos decía que la Iglesia primitiva tenía una serie de actividades. Estaba en la enseñanza que la impartían los apóstoles, estaba en el templo y en las casas donde oraban y donde compartían unos con otros. La importancia de la educación era tremenda. Y dice que la palabra de Dios se desarrollaba, crecía la Iglesia en gracia y en el conocimiento de Dios. El esquema que se nos presenta es un esquema muy claro. No voy a dedicar mucho tiempo porque sería inútil, porque todos sabemos que a Jesús se le conocía como el Maestro. No solamente le conocían el Maestro sus discípulos, le conocían el Maestro todo el pueblo, incluso sus enemigos se dirigían a él llamándole Maestro. ¿Y por qué le conocían? ¿Por qué se le designaba? ¿Por qué le entendían como el Maestro? Porque la principal actividad que ejercía era la enseñanza. Jesús enseñaba, Jesús mostraba, Jesús establecía. Se dirigían a él como Maestro. Ahora, ¿cuál es el mandato que Jesús da a su Iglesia cuando Él asciende? Cuando está en el monte de la ascensión, reúne a sus discípulos y dice: id por el mundo, predicad el Evangelio a toda criatura, enseñándoles. Enseñándoles es la actividad principal, uno de los elementos claves que Jesús da a la Iglesia. La Iglesia tiene la obligación, porque es el mandato de Jesús, de enseñar. Ahora, ¿cómo se entiende desde la perspectiva protestante la enseñanza? Hay una cosa muy clara. La Reforma se sustenta sobre tres principios: sola Escritura, sola fe y sola gracia. Esos son los principios que determinan y que conforman y que marcan de una manera clara la Reforma protestante del siglo XVI. Para entender la Biblia, para aprender la Biblia, para estudiar la Biblia, había que saber leer. Y en la Edad Media, el 80% de la población, incluyendo los nobles, no sabían ni leer ni escribir. El Renacimiento modifica este hecho creando las universidades, pero a las universidades solo accedían los hidalgos y los nobles. Ahora, los reformadores se encuentran con un problema. Ellos creen que la Biblia tiene que estar al alcance de todo el mundo. Incluso traducen las Biblias a las lenguas vernáculas. Lutero lo traduce al inglés, en Inglaterra se traduce la versión del Rey Jaime y en España se traduce la Reina Valera para que la Biblia esté al alcance del pueblo, pero el pueblo no sabía leer. Le daba lo mismo que estaba en latín
o que estuviera en su lengua vernácula, no sabían leer. Por otra parte, sí necesitaban leer la Escritura. Por otra parte, el segundo pilar de la Reforma es la fe, pero la fe se entendía como un elemento como algo que constaba de tres elementos. La primera de ellas era el conocimiento, hasta tal punto que una creencia que no se fundamentaba en el conocimiento no se consideraba fe, se consideraba superstición. La fe, desde el punto de vista protestante, desde el punto de vista bíblico, se fundamenta en el conocimiento. Después ese conocimiento tiene que ser aceptado y ese conocimiento tiene que ser aplicado. Entonces, ¿qué es lo que hacen los reformadores? Al lado de cada iglesia montan una escuela. Cada iglesia la convierten en una escuela. Por eso no es de extrañar que durante los siglos posteriores los grandes movimientos educacionales nazcan en la Europa protestante. ¿Por qué? Porque para el protestantismo la educación es fundamental. Ahora, ¿cómo nos afecta esto en España? Aquí nos afecta de dos maneras diferentes. En primer lugar, España en el siglo XIX, a principios del siglo XIX, comienza a recibir la influencia de los movimientos renovadores educativos que se generan en el centro de Europa. Específicamente a primeros del siglo XIX, el Pestalozzi, que Pestalozzi era un suizo que era profundamente creyente, era un pietista suizo. Sabéis que los pietistas eran un movimiento evangélico que se desarrolla de tal manera que su idea principal, que el creyente debería aplicar a todos los elementos de su vida su fe. No solamente hablarla, sino vivirla. Pestalozzi es considerado el padre de la pedagogía moderna. Y es Godoy, el valido de Carlos IV, quien a principios del siglo XIX crea en España la primera escuela pestalozziana. Evidentemente era una escuela a la que solo tenían acceso personas privilegiadas, como por ejemplo los de la familia real, pero empieza a modificar el concepto de la enseñanza en España. Y a mediados del siglo XIX, es el krausismo el que entra con fuerzas, conformando toda la renovación educativa en España del siglo XIX y comienzos del XX. Y Kraus era un alemán que era hijo de un pastor protestante, nacido y desarrollado dentro de la iglesia de su padre. Es decir, el pensamiento renovador, tanto pestalozziano como krausista, tiene un profundo significado protestante. Y las instituciones que se generan a finales del siglo XIX y a finales del siglo XX tienen un fuerte, marcado acento protestante. Pero lo que muy poca gente sabe es que en España los protestantes crean escuelas antes que iglesias. Y es en 1835 donde en Cádiz se crea la primera iglesia, la primera escuela protestante. El movimiento de escuelas se genera fundamentalmente en la zona de influencia de Cádiz y sus alrededores por una razón lógica. De vez en cuando tenían que salir corriendo a Gibraltar, porque encontraban un pequeño inconveniente: la Santa Inquisición. De hecho, esta escuela, que comenzó con 400 alumnos, tuvo que cerrar en 1840. Pero después de la abolición formal, que fue en 1946, pero real, que fue en 1846, pero real, que fue en 1860 de la Inquisición, empezaron a surgir iglesias protestantes y en cada iglesia protestante se creaba una escuela. En ocasiones, como por ejemplo la Escuela Modela de Alicante, era un edificio donde asistían montones de alumnos. En otras iglesias eran 2 o 3 clases que se hacían en la casa de cada pastor, pero siempre iba asociada la predicación del Evangelio con la formación. ¿Por qué? Porque están inherentes los principios de la Reforma, los principios de sola fe, sola Escritura, sola gracia. Y para alcanzar y desarrollar estos principios necesitaba que la gente pudiera discernir.
Esa es la contribución que se ha hecho el pueblo protestante a la educación. Por eso para nosotros tiene tanta importancia la educación. Por eso para nosotros es importante este día. Desgraciadamente en 1939, depende de la zona de España, desaparecieron todas las escuelas protestantes de España. Sus bienes fueron confiscados. Incluso sus maestros en algunas ocasiones fueron fusilados. Pero sigue inherente en nuestros cromosomas la importancia de la educación. La importancia de que todo el mundo tenga acceso a una educación de calidad. Porque el creyente necesita conocer para creer. Porque el creyente necesita saber para dejar la superstición y fundamentar su fe en un conocimiento profundo que le permita dar testimonio en cualquier circunstancia y en cualquier lugar. La experiencia que no se fundamenta en el conocimiento no es fe, es superstición. La fe es por el oír, por el conocer la palabra de Dios. Por eso vemos claramente que el apóstol Pablo encarga a Timoteo que busque hombres fieles, capaces para transmitir las enseñanzas que ha recibido. Y ese mandamiento que Pablo da a Timoteo, que es el mismo mandamiento que Jesús da a sus apóstoles y a sus discípulos, sigue vigente en la actualidad. Por eso nosotros debemos fomentar, cuidar, orar, apoyar a todos aquellos que se dedican a la enseñanza. Porque la enseñanza es un mandato de Dios y una responsabilidad de los padres.